Vamos a la palabra del Señor. Isaías 30, vaya conmigo a la palabra. Isaías 30, versículos 8 al 14. Y quiero usar esta base en esta mañana. El lema de la iglesia en este año es grandeza, dominio e influencia. Grandeza, dominio e influencia. Gloria a Dios. Y de verdad que ese tema que en este año el pastor ha elegido y el consejo y ¿verdad? La iglesia hace un gran desafío a todos, porque poder tener grandeza, dominio e influencia es realmente abarcar y ensanchar las estacas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay detalles que tenemos que tomar en cuenta, amados. Hay cosas importantes que no podemos pasar por alto, porque puede ser que alcancemos grandeza, puede ser que alcancemos ser influyentes en mucha gente y que mucha gente nos vea ministrando, pero estemos caminando encima de ruinas. ¿Alguien escuchó eso? Y yo quiero hablarle en esta mañana de una advertencia que hace el profeta Isaías a la iglesia, a todos los que han sido llamados. Se supone que aquí hoy, pastor, son líderes en general, la mayoría, la gran mayoría. Y gloria a Dios porque no solamente hay líderes, sino que la invitación está abierta a la iglesia. Porque la palabra de Dios, amado, y lo que el Señor va a hablar esta mañana a cada uno de nosotros es para todo el que ha sido llamado por Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es, aquí lo quiere decir, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Queremos sentirnos bien motivados. Profetiza mentiras. Deja el camino apartados de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Y subraya este versículo, hermano. Creo que dice el versículo 13. Por tanto, os será este pecado como una grieta que amenaza ¿a qué? Tenga cuidado con los pecados pequeños, porque esos pecados abren grietas. Dice la Biblia: este pecado como grieta que amenaza ruina y extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Alguien ha visto esos videos que ponen en YouTube que duran 15 segundos? Yo vi uno de una mujer, habían 15 vehículos y esta mujer llegó a sacar su carro, se montó en el carro, sacó el vehículo y cuando saca el vehículo todo el muro de atrás de contención cae encima de los vehículos. Y había otra familia que iba a acercarse a una guagua, a sacar la guagua, pero ya no le dio tiempo. Y se escuchaba el crujir del muro que iba a caer. Y fue súbitamente una grieta. 14 dice: y se quebrantará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Ahí donde está, por favor, un segundo. Padre, gracias por esta palabra. Te ruego en esta mañana que esta palabra, Señor, no quede únicamente en nuestros oídos, que tu Espíritu Santo pueda transmitirla a nuestro espíritu, Señor, y pueda provocar
el propósito, el deseo, Señor, que tú tienes. Señor, la gran comisión que tú nos has puesto, Padre, el llamado que tú nos has hecho como iglesia. Yo te pido ahora que tú hables, Señor, a nuestro espíritu. Yo puedo hablar a los oídos, pero no puedo llegar hasta el alma, hasta el espíritu. Solamente lo puedes hacer tú. Te pido que así sea en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? En una de las provincias de Asia Menor, a unos 1500 pies de altura, voy a postear una foto de las que te di y vayan viendo lo que estoy hablando. Y rodeada de muros, consideraba impenetrable, se encontraba la ciudad de Sardis. Alguien hace un vínculo con las iglesias del Apocalipsis. Sardis y Apocalipsis, porque está Apocalipsis 1:6. Miren lo que dice Apocalipsis para hacer este vínculo, amados. Dice la palabra, escribe el ángel a la iglesia de Sardis, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guarda y arrepiéntete, pues si no velas, si no prestas atención, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Esta iglesia no se llama Sardis. Esta iglesia está ubicada en Sardis. Pero en el año 549 antes de Cristo, ahora sí te voy a pedir que proyectes la imagen. Mire, esas son las ruinas de lo que quedó. En el año 549 antes de Cristo, la ciudad de Sardis, a 1500 pies de altura, permanecía como la única ciudad inconquistable de toda Asia Menor. Y la razón por la que esta ciudad era inconquistable es porque tenía grandes murallas. No sé si puedes ponerme la segunda imagen. La va viendo en la montaña. Abajo estaba el pueblo, pero la ciudad y todo el sistema de gobierno estaba bien protegido detrás de esas murallas. Eso es lo que quedó de esta ciudad. Eso que usted va allí. Ningún ejército invasor que pudiera penetrar los muros de esta ciudad. No existía un ejército. Esta ciudad se encontraba en el monte Molos y su acrópolis, su sistema de gobierno estaba precisamente a los pies, allá arriba en la montaña, y abajo en el borde había un río que se llamaba el río Pactolo, que servía como una fosa. Imagínense, el que intentaba subirla o penetrarla podía caer a la fosa de este río. Así que esto hacía que esta ciudad fuera impenetrable, inconquistable, inaccesible. Y la gente que vivía dentro de esta ciudad, imagínense, se sentían tan seguros que ellos dormían hasta la hora que les daba la gana, porque no había preocupación alguna. Era una época, en una época, escuche, donde todos los imperios buscaban conquistar algo para ampliar su imperio. Sardis se encontraba fuera del radar de todos estos imperios, porque lo intentaban y fracasaban. Entonces, los ciudadanos allí dormían tranquilos, amados, porque no había infantería que tuviera el poder de penetrar las paredes de aquella ciudad. Pero para el 1549, el gobernador de la ciudad de Sardis tomó una decisión con su gabinete. Decidió que la guardia de la hora nocturna no era necesaria. Dijo, mira, ya hemos probado que esta ciudad es tan segura que no necesitamos tener atalayas en el muro que velen la ciudad.
porque ya con lo que ha ocurrido por los años que hemos estado aquí, no necesitamos esa guardia. Así que la ciudad dormía tranquila sin vigilia porque no era necesario. Y la historia lo había probado. Reyes habían intentado invadir la ciudad. Intentaron cruzar sus muros, conquistarla y no lo habían logrado. Y esto provocó en los ciudadanos de la ciudad de Sardis un exceso de confianza. La gente dijo, estamos asegurados, nadie podrá llegar hasta nosotros. Y en ese exceso de confianza cayeron los ciudadanos de la ciudad de Sardis, de que eran impenetrables, de que eran inconquistables, y esa misma confianza los cegó a tal manera que ellos jamás imaginaron que alguien pudiera destruirlos. Y ese exceso de confianza fue lo que despierta al rey Ciro, quien decide, vamos a conquistar a Sardis. Y el rey Ciro reúne a toda su gente, a todos sus capitanes y a todos sus generales para que den, para que lo escuchen, porque él tiene planes para esta ciudad. Y le dicen al rey Ciro, mi rey, ¿por qué razón usted no piensa en otros territorios más fáciles? Esta ciudad está tan fortificada, está tan bien construida, está tan bien emplazada en un lugar tan estratégico que el imperio babilónico intentó penetrarlo con todo su armamento y no pudo. Vinieron los egipcios y no pudieron. Vinieron los de Siria y no pudieron. Y ahora usted se empeña en decir que vamos allá y que vamos a conquistarla. Así que le recomiendan al rey, no lo haga, no pierda recursos. Porque esta ciudad está demasiado bien ubicada y nadie podrá vencerla. Pero el rey Ciro respondió a ellos y les dijo, ese es el gran problema que tuvieron todos los imperios anteriores a mí. Ellos movilizaron ejércitos para llegar hasta esta ciudad y no pudieron vencerla. Pero yo, en cambio, no voy a usar un ejército. Yo lo que necesito es un solo hombre. Uno solo. Así que el rey llamó a un soldado de los mejores soldados que más confiaba y le entregó una antorcha y le dijo a este soldado, vas a subir hasta la montaña. Vas a subir hasta el muro. Y vas a tomar la antorcha porque vamos a llegar en la tercera vigilia. ¿Cuál es la tercera vigilia? La primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 a 12 de la noche. De 12 a 3 de la mañana, esa es la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia de la noche es de 3 de la mañana. Esa es la hora que todo el mundo le gusta orar, a las 3 de la mañana. Así que el rey envía a este soldado y dice, tú vas a rodear todo el muro en la tercera vigilia porque no hay nadie que vele la ciudad. Y vas a coger la antorcha y tú vas a ir durante todo el borde de la ciudad y hasta que tú encuentres una grieta en el muro lo suficiente para que quepa un hombre. Y cuando encuentres la grieta en el muro, desde la cima, nosotros vamos a estar abajo esperando que tú muevas la antorcha y nos indique, encontré la grieta. Ahí está, aquí. Y cuando este soldado encuentra la grieta en el muro, hace señas al rey y el rey dice, tenemos la ciudad. ¿Cuál era la estrategia? Ahora desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, el rey dice, vamos a enviar el ejército a la ciudad de Sardis. Pero no van a entrar todos a la vez porque no caben entrar, no pueden.
pero voy a enviar uno a uno cada vez. Imagínense, uno a uno cada vez. Es increíble, amado, porque Satanás siempre tiene una estrategia. Y el diablo sabe cómo visitarte. Uno a uno. Él no envía un ejército. Ahí está aquí. Así que él comenzó desde las 2 hasta las 6 de la mañana, amado, a enviar uno a uno cada vez. Y cuando llegaron las 8 de la mañana, porque la ciudad estaba tan segura que la gente no necesitaba levantarse preocupado, cuando el rey abre la ventana y mira hacia el interior de la ciudad, ¿adivine qué? Tenía todo el imperio, todo el ejército del rey Ciro dentro de la ciudad. Y en esa mañana la historia dice que se acabó la ciudad de Sardis. Eso usted lo puede googlear. Eso está en Google. Que muchos saben Google, ¿verdad? Y ahora con inteligencia artificial, olvídese. Mire, los escritos hablan de la gran astucia que tuvo ¿cómo puedo decir? Este rey en pensar en esta estrategia. Y pueden decir, escucha bien, amado, que fue la astucia del rey la que logró derribar a la ciudad de Sardis, que fue el ejército que levantó el rey, que fue su estrategia. Pero la realidad, escuche bien, no fue los soldados de Persia los que destruyeron a Sardis. No fue el rey Ciro el que destruyó a Sardis. Lo que destruyó a Sardis, ¿sabe lo que destruyó a Sardis? Una ciudad impenetrable, inconquistable. ¿Alguien está acá? Lo que destruyó a Sardis fue una sola grieta descuidada. ¿Alguien dice amén? Una grieta, amado, que nadie se ocupó de atender. La grandeza de la ciudad se derrumbó. Todo el imperio se cayó. Todo lo que prometía esta ciudad, amado, toda la fama que tenía esta ciudad, todo se convirtió en una ruina solamente porque una grieta nunca se atendió. Isaías dice, escuche esto, por tanto dice Jehová, que este pecado, como una grieta que amenaza ruina, se va extendiendo por el muro en la pared elevada. ¿Hasta qué, amado? Cuya caída viene súbitamente y repentinamente. La gente está durmiendo, la gente está viviendo descuidada, la gente está pensando que todo está bien. Y estoy adorando a Dios y estoy hablando lengua y estoy sirviendo y no te das cuenta que descuidaste un área importante de tu relación con Dios. Repito, hermano, el profeta Isaías dice de parte de Jehová, este pecado será como una grieta que amenaza, que te está amenazando, escúchalo bien. Porque hay pastores cayendo en adulterio, porque hay líderes de adoración cayendo en adulterio, porque hay gente cayendo en escándalos. Porque la iglesia tristemente golpeada continuamente, porque la iglesia, hermano, nunca dejará de ser iglesia. La iglesia nunca dejará de existir. Nadie podrá terminar la iglesia. Pero cada caída que sufre la iglesia, cada golpe que sufre la iglesia, obviamente es un golpe que drena a la iglesia, que causa, amado, que tengamos que invertir más esfuerzo para que el mundo pueda escuchar la voz de Dios en la iglesia. No se trata de una destrucción temporera. Esto fue una ruina total, hermanos. Y mucha gente lleva su vida de esa forma. Pues no atendemos, simplemente nos vestimos bien, nos vemos bien y todo está bien. Y fingimos que todo está bien. Así que el profeta está diciéndole al pueblo que no es cómo va a caer, sino es cuestión de tiempo para que caiga. Dice la traducción lenguaje actual, y esta no la tiene allá arriba, pero dice,
Su pecado caerá sobre ustedes como un muro alto está agrietado, que se viene abajo cuando menos lo esperan. Y esta es la historia de Sardis. Y esta historia tiene una gran relevancia para la iglesia de hoy. Tiene una gran relevancia, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12 que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dentro de todas las alertas que nos da la Escritura, también hay una bien importante que usted la va a recordar. Dice el libro de Cantares, capítulo 2:15, que las zorras pequeñas se echan a perder en las viñas. Porque esas no las vemos. Esas están abajo. Esas hacen su nido escondida. Y poco a poco van comiéndose las raíces. Y no son las grandes zorras las que vienen, las que se pueden ver. O sea, no son los, amados, no son las grietas que podemos ver a simple vista. Esas quizás sean más fáciles de trabajar. El problema son aquellas que nadie ve. El problema, amado, ¿sabe cuál es? Es lo que pasa cuando se apaga la luz y tú te quedas con el celular en la mano. Y son las 2 de la mañana y tú estás dándole para arriba y abajo. Este es el problema. Las que nadie puede ver. Las que se van construyendo, hermano, desde la oscuridad de una mente vacía de Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Porque por lo general reflejamos lo que hay dentro de nosotros. Y los frutos que tú das están, hermano, son la manifestación de lo que tú construyes en tu mente, de lo que tú conoces. Por eso hay gente con una imagen de Dios distorsionada. ¿Hay alguien aquí? Por eso hay gente que han construido un Dios que no es real. ¿O no fue eso lo que pasó con el pueblo de Israel cuando llegaron al monte Sinaí? Y allí está Moisés, aleluya. Y Moisés sube al monte, coge su caseta de campaña y dijo: voy para el monte a conocer a Dios. Voy a ver a Dios cara a cara. Pero abajo se queda el pueblo en el valle. Y en el valle, ¿qué hace el pueblo? Necesitamos un Dios. Así que recogen el oro con el que salieron de su cautiverio. Después de 400 años, lo que nunca le pagaron. Y salieron ricos, dice el Señor. Ellos necesitan un Dios a que darle gloria. Y dice que Aarón le dijo: mañana haremos fiesta a Jehová. Y ellos dijeron: pues vamos, necesitamos un Dios. ¿Y qué es lo que había en la mente de los hebreos? Bueno, lo que vieron en Egipto. ¿Qué vieron en Egipto? Que todos los dioses de Egipto eran animales. No era así. Esa es la imagen de Dios, no había otra. Ellos crecieron en una tierra donde todos los dioses representaban algún animal. Así que, ¿qué se les ocurre? Pues vamos a construir un animal. Porque cuando lo hicieron, cuando hacen el becerro, ¿qué le dicen? Este es el Dios que nos salvó de la esclavitud. Este es el Dios que nos abrió el mar rojo. Este es el Dios que nos salvó. ¿Por qué razón, amado? Porque ellos construyeron algo de las tinieblas que habían en su mente. ¿De qué? Del vacío de Dios. Pero espérese. Entonces hay cristianos dentro de la iglesia que tienen una imagen de Dios similar a los hebreos en el desierto. Sí. Porque construimos un Dios conforme a nuestro conocimiento. Y como tu conocimiento es tan pequeño de Dios, ese es el Dios a quien tú construyes. Así de que, de acuerdo a tu juicio y de acuerdo al vacío de Dios en tu cabeza, tú piensas que Dios tolera todo, que Dios tolera el pecado, que Dios tolera la fornicación, que Dios tolera el adulterio, que Dios tolera la pornografía, que Dios acepta todos tus deseos, que Dios está ahí para concederte todo lo que tú le pidas. Y hemos hecho de Dios nuestra idolatría. Pero no es el Dios que la Biblia habla. No es el Dios que conoció Moisés en el monte. Hay alguien aquí en esta mañana. No es casualidad que hacemos llamados a la iglesia a que la gente venga para encontrarse con Dios, para conocer a Dios, para intimar con Dios. Y la gente tiene 1000 razones diferentes, porque esas son las imágenes de Dios que ellos han construido. Así que ese año en que cayó la ciudad de Sardis, amados, fue el año en que se recordará que una ciudad
con excesiva confianza descuidó una grieta. Y en nuestra vida colectiva como iglesia y individualmente, simultáneamente corremos el mismo riesgo de esta gente de ignorar nuestras grietas. Y tenemos en esta mañana, hermano, que entender que la historia de esta ciudad nos muestra que cuando no atendemos las grietas en nuestra vida, corremos el mismo riesgo. Solamente que será cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a caminar en esa grieta sin caerte? Porque esa grieta va a traer ruina a tu casa. Escúchalo bien, es bueno que en esta mañana tú le prestes atención. Quizás has sido muy astuto y muy astuta en cuidar, en protegerte. Y el diablo siempre, hermano, da herramientas. La tecnología tiene todas las herramientas para tú esconder tu pecado. Todas. Tú puedes escribir mi mensaje y borrarlo. Y nadie sabe si lo escribiste, si no lo escribiste, a quién se lo enviaste. Ahora tú le escribes un mensaje al pastor le escribes 3 mensajes y borras 2 y dejas uno, el que te conviene en tu teléfono. El pastor tiene 3, pero tú tienes 1. O si quieres, le borras un mensaje a él desde tu teléfono. Mire si la tecnología es increíble. Yo puedo borrar lo que yo envié y está en el teléfono de él, lo borro desde mi teléfono. Y así como el diablo va, amado, tejiendo toda esta mentira y va creando grietas. ¿Alguien está aquí? Pero la Biblia también habla, escuche, porque la palabra del Señor nos muestra anticipadamente que si tú no oyes la palabra de Dios, porque no es solamente escuchar lo que Dios te quiere decir, es que tú pongas por obra lo que Dios te está hablando. Porque si tú oyes lo que Dios te habla y tú no pones por obra lo que Dios te habla, entonces te va a pasar lo que pasó con aquel que edificó casa sobre la arena. Y el Señor dijo, si tú no haces como yo te digo, va a pasarte, tu ruina va a venir, la tormenta va a llegar y tú no vas a resistir. Entonces cuando llega la tormenta, la gente corre al altar a gritar. Cuando llega la inundación, la gente llega al altar a gritar. Yo tengo gente que no iba a orar, ahora pasa la noche en el altar. Pero ya la tormenta llegó. ¿Alguien está aquí? Tarde o temprano va a llegar. Y esto es importante porque no importa, escúchalo bien, no importa. No importa si eres predicador, no importa si eres misionero, no importa si soy pastor. Las grietas siempre aparecen. No importa si soy profeta, no importa si soy apóstol, no importa, hermano. Dios cura a los siervos de Dios. Pero me cuesta a veces ver hacia la Biblia y buscar en todas las escrituras a un solo apóstol que tenga por lo menos un escándalo, aunque sea pequeño. Y no encuentro uno. Y cuando vemos los apóstoles de hoy en día en general, hermano, la mayoría de los apóstoles, tristemente, algún escándalo está detrás, alguna sombra. Pero contrastó con lo que dice la Biblia. Y así mismo, obviamente, ni hablar de los pastores, ni hablar de los evangelistas, ni hablar de todo. No importa lo que tú ocupes, ni cuán ungido tú creas que estás, ni por más que tú cantes, y por más lindo que toques, las grietas siempre van a aparecer. No importa quién tú seas, no importa los recursos, no importa las posiciones ni los seguidores que tenga. Nadie está exento de grietas. Nadie. Y una grieta, escuche, por pequeña que sea, por insignificante que sea, va a provocar un colapso repentino, va a provocar una caída. Entonces no se puede enfocar, amado, que yo quiero grandeza, que yo quiero dominio, que yo quiero influencia, si primero no trabajo. ¿Alguien está aquí? Si primero no trabajo con lo que tengo que trabajar, si no reviso mi fundamento, si no me veo a mí mismo de adentro hacia afuera, yo no puedo esperar entonces proyectar lo que no hay dentro. Porque puedo hacer muchas cosas, pero no voy a ver resultados. Una grieta, según el diccionario, es algo que está roto o que está separado. Y esto lo dice un diccionario de la Real Academia. Pareciera un diccionario teológico. ¿Por qué?
Porque esta es la estrategia del diablo, hermano. Esta es la obra de Satanás. Separarnos de Dios. ¿Alguien está aquí? Y es triste. ¿Sabe por qué es triste, hermano? Porque vemos gente en la iglesia danzando encima de sus grietas. Vemos gente cantando y ministrando encima de sus grietas. Vemos gente hablando lenguas y poniendo manos, pero siguen caminando encima de sus grietas. Gente enseñando, pero caminando encima de sus propias grietas. ¿Y usted cree que Dios no está mirando? Por eso Dios levanta a Isaías. Por eso Dios le dice, esto es lo que va a ocurrir. Esto fue lo que ocurrió. Ahí está la historia. No estoy, amado, estoy usando algo que es real. Gente actuando como si no estuviera pasando nada. Y así continúan todo el año, cantando, adorando, hablando lengua. Pero las grietas, ellos piensan que si siguen sirviendo, que si siguen actuando, esas grietas desaparecerán. Eso no va a pasar. ¿Alguien está aquí? Qué triste que hay en nuestros templos, amados, hay de todo, tristemente. Y la grieta, ¿saben qué hace con el tiempo? ¿Alguien ha visto una grieta con el tiempo? ¿Qué es lo que ocurre? Que comienza a ¿qué? No va a desaparecer. Al contrario, se va a hacer más grande. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que Dios obre en nuestros corazones. ¿Alguien dice amén? O sea, lo que quiero decir, amado, es que tú puedes estar envuelto en la iglesia y puedes estar recibiendo una gran bendición y aún así tener grietas. Y salir del culto diciendo gloria a Dios, Señor, por lo que tú hiciste hoy. Y alguien hasta se convirtió, gloria a Dios. Pero Satanás está mirando de cerca y está esperando el momento para decir, tu caída viene, tu ruina viene. Entonces, cuando el diccionario habla de una grieta, el diccionario habla de una separación. Y Salomón dice en Cantares, a mí me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía la descuidé. Cuidé la de otro. Hay gente más preocupada en la parcela de otro y no en su parcela. Hay gente más preocupada en salvar la familia de otro y su familia hundiéndose y perdiéndose. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Gente preocupada por la otra iglesia. ¿Y tu iglesia? Gente sembrando y gente preocupada ayudando. Amén, gloria a Dios por todo eso. ¿Y tu iglesia? Y Salomón dice, tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos llamó a hacer. Y a veces, aunque pasa el tiempo, hermano, y pensamos ignorando que eso va a desaparecer. Y mucha gente piensa que proyectándonos, que estamos haciendo obra delante del Señor o delante de la iglesia, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, esa grieta nadie la va a ver. Nadie la va a notar. Nos vestimos bien, ministramos bien, enseñamos bien, adoramos bien, cantamos bien, ofrendamos bien, hasta diezmamos bien. Pero el problema es que esa grieta no desaparece. Hermano, tiene que haber una armonía. Tiene que haber una armonía entre lo que tú haces y lo que tú eres. Tiene que haber una armonía. Si no hay una armonía, va a venir la ruina. Eso es inevitable, porque se van a formar grietas. Aunque seas el mejor predicador, aunque seas el mejor maestro, el mejor cantante, pero si tú no atiendes lo que está pasando en privado, eso te va a arruinar. Es que no hay manera, hermano, que eso se pueda sostener. La Biblia lo dice, tarde o temprano lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Llámale calma, llámale lo que usted quiera. ¿Eh? La gente dice, la ley del calma, eso no es de Dios. Bueno, pues lea entonces el versículo y lo va a entender. Porque lo que el hombre sembrare no es lo mismo. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Y por mucho tiempo la comunidad pentecostal le dio más énfasis, escuche, la iglesia pentecostal le dio más énfasis a los dones que a los frutos. El problema es que las grietas, hermanos, las grietas se forman precisamente en el carácter. Porque el don es un regalo que Dios te da.
puedes estar toda la vida orando por un don y nunca lo recibas, porque no es por deseo tuyo. No es porque tú lo anhelas. No, hermano. Es que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que el Espíritu Santo reparte a quien Él quiere. Mi mamá estuvo, miren, yo creo en los dones del Espíritu. De hecho, esta iglesia es carismática. ¿Por qué es carismática? Porque esta iglesia cree en los dones. Y la iglesia, la palabra carismática viene de la palabra griega carisma, que es la palabra que define dones. Y si creemos en los dones, somos carismáticos. ¿Alguien dice amén? Mi mamá estuvo 40 años orando por el bautismo del Espíritu Santo. O sea, perdóneme, corrijo. Por el don de lenguas. Porque todos somos bautizados en el momento que creemos. Todos, hermano. No fue que que el Espíritu Santo vino sobre ti a un 5%. Y dijo, cuando sigas conociendo, pues te voy a dar un 10%. No. Es que en el momento que creíste, fuiste implantado en el cuerpo, fuiste regenerado, fuiste bautizado, fuiste establecido. ¿Alguien está aquí? Eso es lo que hizo el Espíritu Santo y te bautizó ese día. Ahora, la tarea, usted no ha encontrado un apóstol diciendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo nunca dijo, sean bautizados en el Espíritu Santo. Y sean bautizados, no. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué puede pasar? Entonces puede haber don de milagros. Puede haber don de sanidades. ¿Ves? Ese es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Puedes hablar lengua. Puedes interpretar lengua. ¿Alguien dice amén? O sea, eso puedes profetizar. ¿Por qué? Porque es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces el don es una manifestación de poder. Y la iglesia de hoy sabe mucho, pero carece de poder. El apóstol Pablo habla de todos los dones en el capítulo 12 de 1 Corintios, hermano. Y hay más listas, no es la única, porque cuando ¿verdad? A veces pensamos, ¿no? ¿Cuántos dones hay? 9 dones, no, hermano, hay más de 20 dones. Hay otra lista que aparece en el Romano, hay otra lista en Éfeso. Y si Dios quiere añadir más dones a la iglesia, añade más. ¿Alguien dice amén? Qué poderosa es la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo no solamente habla de dones, sino que también habla del fruto del Espíritu que debe dar el creyente. Y por eso el apóstol está haciendo referencia al carácter del cristiano. Mire, cuando Cristo dijo, aprendan de mí, estoy lleno de unción. Aprendan de mí, que hago muchos milagros. Aprendan de mí, que tengo poder para caminar sobre el agua. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Qué está diciendo? Que lo que Jesús quiere enseñarnos con esto, amado, es que el carácter del cristiano tiene que tener frutos. Los dones son un regalo de Dios. Amado, no define, escuche algo, amado, tenga mucho cuidado. Alguien puede hablar lengua, puede hacer milagros, puede hacer prodigios, puede profetizar y no significa que está viviendo una vida de santidad. Los dones no definen que alguien vive una vida de alto nivel. Esos son regalos, hermanos, dones. De hecho, no necesitamos dones para ser salvos. ¿Sabía eso? Todo el mundo tiene, o sea, el que se quiera excusar que no tiene don, hermano, está equivocado. Porque Dios no se equivocó cuando te hizo y te metió en el cuerpo de su iglesia. Y en su cuerpo no hay nada de más. ¿Sabía eso? Y a veces somos tan arrogantes que comenzamos a decir, como yo no soy el ojo de la iglesia, pues yo no voy a participar. Mire la soberbia a la que llegamos. Como yo no soy las manos, a mí no me pusieron en ese ministerio, pues a mí que no me inviten, que yo no voy. No, porque eso está programando el Ministerio de Educación. Pues yo no estoy, porque yo no estoy en esa parte del cuerpo. Mire, y Pablo dice que nadie se puede desligar del cuerpo. Tú no puedes rechazarlo, porque tú necesitas de la mano, necesitas del pie, necesitas del ojo. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Tenga cuidado cuando usted empieza a rechazar el cuerpo, porque usted está rechazando lo que Dios hizo.
Entonces Cristo no está haciendo énfasis en los dones, sino en el carácter. ¿Va siguiéndome? Es por eso que hay gente que hace milagros, pero no le sonríe a nadie. Hace mucho milagro, pero, ¿sabes? No, ¿por qué me está mirando? O sea, inseguros, piensan que lo van a atacar. Y profetizan, pero no pueden abrazar a nadie. No pueden visitar a nadie. El problema no son los dones, el problema es el carácter. ¿Alguien está aquí? Las grietas se forman en el carácter. Y cuando el apóstol quiere hablar del carácter del cristiano, el apóstol nunca está hablando del don de profecía, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de profetizar. Alguien está aquí, de hablar lengua, de discernimiento. No, el apóstol Pablo, cuando está hablando de carácter, el apóstol Pablo dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. O sea, alguien está entendiendo en esta mañana lo que Dios quiere que tú atiendas, amado. Porque podemos estar enfocados en los dones, pero estamos descuidando el fruto del Espíritu. Entonces acabamos haciendo grandes prodigios, pero acabamos hiriendo a la gente. Acabando marcando. Y muchas veces, tristemente, abandonando lo más importante, tu familia. O sea, es importante que entendamos esto, hermano. Porque si Dios te está usando en un área, también te tiene que dar fruto. El mismo espíritu que te usa para ministrarle a otro, te tiene que permitir mostrarle humildad. El mismo espíritu, hermano, el mismo que te da poder para poder sanar enfermos, te tiene que te dar la capacidad de amar, de acompañar. Aleluya. Alguien dice amén en esta mañana. Es el mismo que te tiene que mostrar bondad, que tiene que haber paz en tu vida. Porque es el mismo espíritu. El problema de la iglesia de hoy, precisamente, escuche bien, es que muchas veces toleramos las grietas. No, que Dios está usando a ese muchacho. Tiene unos problemas ahí que tiene que trabajar, pero no puedo hacer otra cosa. Tengo que acomodarlo en algún lado. Esto es un asunto, amado, que todos los pastores tenemos que trabajar con esto. Todos. Porque no es un problema del pastor, es un problema de todos. O sea, de hecho, el pastor no trabaja solo, hermano. Si usted piensa que el pastor puede guiar una iglesia solo, eso es una locura. ¿Ok? Por eso es que Dios puso un cuerpo. ¿Alguien dice amén? No, el pastor no puede, como dice Pablo, y si todo el cuerpo fuera ojo. Imagínense, un fenómeno. Un Minions. No funciona. No hay manera de que pueda funcionar. Entonces, esto es importante porque hay gente emergente. Hay gente que tiene el buen corazón y que Dios le ha dado dones y que quieren producir para la obra de Dios y que quieren hacer muchas cosas. Y de momento comienzan a abrirse las puertas aquí y comiendo pastores que me van a ayudar a grabar una canción, ¿no? Que ya voy a hacer un video. No, pastores que me están invitando porque tengo que ir a predicar. Es que allá la iglesia dice que debo llevar una conferencia. Y yo di una presentación en la universidad, pastor, sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre la motivación. Y ya yo, mire, pastor, y tú tienes que enseñarle a esto que se está levantando. Primero tienes que trabajar con las grietas que hay en tu vida. ¿Alguien dice amén? Primero tienes que hacer una pausa porque la grandeza y el dominio y la influencia te van a llevar a la ruina. ¿Alguien dice amén? Entonces la gente no tiene problema, mire, la gente no tiene problema con orar por los enfermos. La gente no tiene problema con echar fuera demonios. La gente no tiene problema con hablar lengua. La gente tiene problema con obedecer. No, pastor, el domingo tú me vas a ver aquí. El domingo seguro que sí. El domingo estoy en la mañana a la iglesia. El domingo voy a adorar a Dios. El domingo voy a danzar. El domingo estoy preparándome para el domingo. Pero el resto de la semana que había ayuno, que había oración, que había palabra, que había... ¿Alguien está aquí en esta mañana, amados? Entonces, la gente no tiene problema con ministrar. El problema es que necesitan aprender a ser humildes, a ser fieles y a ser leales. ¿Se le olvidó el tema del año pasado? A ser fiel, a ser leal. Entonces, las grietas son importantes. Porque si no escuchas la palabra de Dios y atiendes a grietas, te va a llevar a la ruina. Mateo 7 dice, 22 y 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre.
Imagínense, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le va a declarar el Señor? Nunca. ¿Sabe por qué el Señor le va a declarar eso? Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón le va a decir eso, amado? Porque nunca atendieron sus grietas. Solo se movieron en las manifestaciones. Nunca crecieron en carácter. Nunca, amado, obedecieron a Dios como tienen que obedecerlo. Y aún así, como la palabra de Dios tiene poder, el Señor hizo milagros. Porque lo dice la Biblia. Entonces tenga mucho cuidado en maravillarse cuando usted vea a alguien haciendo milagros y haciendo prodigios y la gente corriendo para allá. No, pastor, ¿de qué es el culto el viernes? El jueves, no, es que los niños van a dirigir. Ah, no, es que llegó la profeta tal, he escrito 10 libros y yo tengo que ir para allá porque allá hay profecía de Dios para mí. No, que acá lo que va a haber es un culto de niños. Acá lo que va a haber es 3 coritos. Pero llegó la profeta tal que va a estar en el Coliseo, Roberto Clemente, y va a traer una palabra profética para el 2025. Hermano, tenga mucho cuidado con las declaraciones del 2025. Así fue el 2019. El año 2020, Dios va a traer un año de que... Y cuando explotó la pandemia, hermano, ¿dónde quedaron todas esas predicciones? Miren, ya no le llaman profecía, le llaman predicciones. Yo estaba escuchando esta semana, porque estaba escuchando, y lo tengo que decir, hermano. Hay que volver a Dios, hay que subir, mire, hay que salir del valle y subir a la montaña. ¿Alguien dice amén? Hay que salir del valle donde la gente crea dioses que no son reales. Alguien está aquí en esta mañana y comenzar a ver a Dios cara a cara en el monte. Alguien da gloria a Dios. Porque la iglesia no necesita predicciones. Hermano, aprenda a discernir. Necesitamos más discernimiento. Mire, en vez de estar pidiéndole a Dios que le dé don de lengua, que aquí todos hablamos español tranquilo. Y yo creo en el... Sí, escúchelo bien. ¿Por qué razón? Porque, tenemos que ir a los hechos otra vez. Porque ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Allí habían intérprete, hermano. Allí no había nadie interpretando. Allí no había ni uno que se le manifestó el don de interpretación. No hubo necesidad de interpretación. ¿Por qué? Porque Dios dio lengua de todas las naciones y toda la gente que estaban allí entendieron el mensaje del reino. ¿Alguien dice amén? Entonces, dice el capítulo 14 de 1 de Corintios que por supuesto que el que hable lengua habla misterio y habla con Dios y gloria a Dios y se edifica. Pero Pablo dice, ese es el don menos importante. Porque ese don si no se interpreta no edifica nada. Y una palabra profética tiene que edificar, tiene que exhortar y tiene que consolar. ¿Alguien da gloria a Dios en esta mañana? Entonces tenemos que subir a otro nivel. Si nos quedamos en el valle, usted tendrá una imagen distorsionada. Va a estar corriendo de fuente en fuente. El que sabe, amado, el que está sobre la roca, el que se mete con Dios, sabe lo que es conocer a Dios. En la Biblia, cuando se habla de conocer, no se está hablando de conocimiento de información. Por eso dice que Adán conoció a Eva. No fue que intercambiaron información, hermano. Si usted está pensando que cuando Adán conoció a Eva intercambiaron los teléfonos y no. ¿Sabe qué fue? Que Adán entró dentro de Eva y Eva entró dentro de Adán. Y ahora cuando Moisés está cara a cara con Dios, Moisés está conociendo. Ahora dice que Dios hablaba con Moisés como el que habla con un amigo íntimo. Mire, cuando Dios quiere tener un encuentro contigo, Dios lo que te está diciendo, yo quiero entrar dentro de ti y que tú entres dentro de mí. ¿Alguien da gloria a Dios en esta mañana? La iglesia necesita, hermano. ¿Hace cuánto tiempo no vienes al altar llorando que se te salen los mocos? ¿Hace cuánto tiempo? Entramos al culto, salimos del culto y por supuesto, gloria a Dios que podemos adorar a Dios. Pero mire, salga de de que hoy no hubo mucha emoción en el culto. Hoy los himnos que escogieron no me movieron tanto. Esos himnos ya lo han cantado muchas veces. Deberían de cantar este himno nuevo que salió ahora. Salga de eso. Salga de eso. Busque más profundidad en la palabra del Señor. Métase más en la palabra del Señor. Hay gente que ni siquiera abre la Biblia. Aleluya. Mire, hay gente que entra a la iglesia y sale de la iglesia y no sabe ni en qué libro se leyó. Al menos usted le pregunta, mire, dime por lo menos el libro, el nombre. Por lo menos dime el nombre del libro. Que no sabe ni qué pasó en el culto. Pero después explota el matrimonio. Después llega el divorcio. Después llega la crisis de enfermedad. Llega la tormenta y están turbados. Comienzan a cuestionar a Dios. Porque no conocen a Dios. Aleluya.
Y hay gente construyendo llamados encima de grietas, familias encima de grietas, ministerios encima de grietas. Y voy a terminar con estas 3 cosas. 3 maneras en que tú puedes cerrar las grietas en tu vida para que tú puedas alcanzar la grandeza, el dominio y la influencia de Dios. Porque ese es el llamado de esta iglesia este año. Pero no podemos llegar a grandeza, ni a dominio, ni a ser influyentes si no atendemos la grieta. Usted se conoce. Usted se conoce. Todos tenemos un aguijón. Todos cargamos una mochila. Todos traemos un pasado. Aquí nadie, hermano, cayó del cielo. Nadie. Y usted tiene que vivir humillado ante el Señor. Número 1, hay que reconocer, precisamente ese es el punto 1. Hay que reconocer que tenemos grietas. Esto es lo primero que tiene que hacer la iglesia. Reconoce que tiene grietas. Y muchas veces por la falta de discernimiento, porque estamos pidiendo muchas cosas, pero necesitamos pedir más discernimiento. Las iglesias se convierten en una plataforma para fingir. Servimos, nos vestimos, decimos que todo está bien y usamos el ministerio y usamos el templo y las oportunidades para fingir. Y eso tiene un término de tiempo, hermano. Y nos amamos y todo está bien, pero tenemos que reconocer que Dios pone límites. Imagínate si no existieran los límites. ¿Cuánto criticamos a la iglesia conservadora de donde vinimos? Alguien viene como yo de una iglesia conservadora donde la mujer ni se pintaba el pelo, ni se pone, de hecho todavía, ¿verdad? En la iglesia donde yo nací no se pueden hacer las uñas y claro, la generación ya pasa por encima de eso y lo como quiera lo hace, pero sigue estando, ¿verdad? En la dogma de la iglesia. Ahora, ¿cuánto le doy gloria a Dios porque yo crecí ahí? Yo le doy gloria a Dios por todas las veces que me dieron, esto no lo puedes hacer. Gloria a Dios por los límites que nos dieron estructura, que nos dieron carácter. Imagínense si Dios no le hubiese puesto límites al mar. ¿Qué pasa cuando el mar cruza el límite? ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Cuando el mar cruza los límites, lo que hay es muerte. Tsunami, destrucción, muerte. Imagínense una autopista que no tiene vallas. Un puente que no tiene bordes. Es que, gloria a Dios que existen límites porque son necesarios. Todo tiene su tiempo. Hermano, si entramos por ahí, bendito sea el nombre del Señor. Si esta generación no sabe hablar y ya tiene una computadora en la mano. No saben hablar y ya tienen una cuenta de TikTok, ya tienen una cuenta de Instagram, ya tienen y no saben lo que está pasando. Los papás ni siquiera conocen. Abren más las redes que lo que abre la Biblia. Pero como esto es un reflejo de lo que hay en la casa, porque no puedes atacar a los hijos si primero no ves la situación de los padres. Es un reflejo. Ellos no tienen muchas veces ni licencia de conducir. Ellos no vienen a la iglesia porque tienen que venir contigo. Pero si tú no vienes a ayuno, no vienes a orar, no vienes a buscar a Dios. Y la iglesia de hoy, amado, tristemente la iglesia de hoy necesita límites. Hemos perdido muchos límites. Hemos querido ser abrir y bajar la vara tanto para que la gente tenga más oportunidad. Que hemos cruzado líneas. Y muchas veces pues vendemos un evangelio, pero un evangelio sin morir. Un evangelio sin cruz. Sin renuncia. Yo he recibido gente en la iglesia, escuche, que han llegado a la iglesia. Dice, bueno, en la iglesia donde yo estaba, yo era servidor. ¿Y quién te acompaña? Esa es mi pareja. No, nos bautizaron así y yo serví así en la iglesia. La sangre de esa gente está sobre quien hizo eso. Hermano, hay cuánta locura usted se puede imaginar. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y la gente se le olvida, ¿sabe qué se le olvida a la gente? Que hay consecuencias por los pecados perdonados. Ay, no, pastor, porque ya Cristo llevó todo en la cruz. Estamos bajo la gracia. Él pagó toda nuestra culpa, de verdad.
Eso fue lo que pasó. Hermano, yo leí eso otros días en un comentario bíblico y decía, es que esto es real. ¿O acaso Dios negoció con Moisés cuando se paró en la montaña y vio la tierra prometida? La miró desde lejos y el Señor dijo, pero tú no vas a entrar porque hay una consecuencia por tu pecado. Guiaste el pueblo 40 años, hiciste la asignación casi perfecta, pero no vas a pasar el Jordán. David reinó, unió el reino completo, pero no me vas a hacer un templo. Sansón juzgó, acabó muriendo con sus enemigos, porque hay consecuencias por los pecados perdonados. ¿No lo quiere ver? Bueno, pues el tiempo te va a hablar mejor que yo. Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado para oír, tu oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay grietas, amado. Allí está el caso del fariseo y el publicano y aquel pecador que estaba lleno de grietas y cuando llegaba al altar se humillaba y se golpeaba. Es misericordia que soy un pecador. Pero estaba el publicano que decía, yo no soy como estos impíos, pecadores. Yo siempre vengo a todos los cultos la semana. Yo soy el que abro y cierra la última. El último que sale de aquí soy yo. Dios bendiga al último que acompaña al pastor. Es fiel y es leal. Pero lo que usted está viendo en esta escena es de alguien que está lleno de grietas y no reconoce sus grietas. ¿Y quién salió justificado? Aquel que reconoció sus grietas. ¿Alguien dice amén? Número 2, escuche bien. Hay que recuperar el temor a Dios. La gente ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el temor a su palabra. Ya la gente peca, amado. No es como antes, que usted fallaba y usted sentía que se iba a ir al infierno. Que me tengo que reconciliar otra vez porque yo sé que Dios no me va a perdonar. Pero ¿sabe por qué, amado? Porque teníamos temor a Dios. Y es el mismo temor que debe sentir la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay cosa más terrible que Dios se aleje de ti. Y Dios muchas veces dice que el pecado nos distancia. De hecho, eso es lo que acabamos de leer. El pecado crea separación entre Dios y nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Éxodo 20 dice, no sé si lo tienes allí para proyectarlo. Bueno. Y Moisés respondió al pueblo y le dijo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. La Nueva Traducción Viviente, no sé si la proyectó en Nueva Traducción Viviente o la tienes allí, dice, no tengan miedo. Les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Para que no pequéis. O sea, el temor crea un muro de protección. Y cuando tú temes a Dios, tú piensas 2 veces antes de tomar una decisión. ¿Alguien dice amén? Tú vas a pensar las cosas antes de tomar la acción. Porque el pecado nunca te va a decir cuán lejos te va a llegar. El pecado nunca te va a decir cuánto te va a costar. Ni el tiempo que vas a pasar. Y hay gente que nunca estimó que iba a llegar tan lejos en su pecado. Entonces, no estamos hablando de miedo. Pero el miedo te hace esconderte. El temor te hace acercarte. Por eso fue que cuando Dios llamó a Adán, Adán dice, tuve miedo. ¿Y qué hizo? Se alejó, se escondió. Pero cuando tú tienes temor de Dios, el temor más grande que tú tienes que sentir es que Dios te abandone y te deje. ¿Alguien dice amén? Y número 3, no solo le pides a Dios que te perdone, sino tienes que pedirle a Dios que te restaure. Que te restaure. El Salmo 51 dice, versículo 9, no sigas mirando mis pecados, dice el salmista. Esconde tu rostro de mis pecados, está diciendo el salmista. Quita, borra la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante
de mí. No solamente Dios quiere perdonarte, Dios te quiere restaurar. ¿Alguien está aquí? Tienes Juan capítulo, Juan, no sé cuál será, 14, versículo 4. Mire, Juan 21, esta historia usted la conoce y voy a ir resumiendo con esto. Si no, búscalo en la Biblia, lo tiene allí. Por favor, búscalo si no lo tiene allí. Juan 21, 4. Cuando ya iba, ¿qué dice la Biblia? Cuando ya iba, ¿qué? Cuando ya iba amaneciendo. En otra versión dice, cuando rayaba el alba. ¿Qué pasó allí? Se presentó Jesús a la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Antes de este evento, las mujeres van a la tumba a buscar a Jesús y no lo encuentran. Y Jesús le envía un mensaje a los discípulos diciéndole, díganle a los discípulos que los espero en Galilea, allá en el mar, en la playa, que Jesús los va a encontrar allá arriba. Y díganle a Pedro, ¿se acuerdan? Y díganle a Pedro, Jesús le envió un mensaje especial a Pedro porque Jesús sabía que Pedro se sentía arruinado, que las grietas en la vida de Pedro lo habían derribado, que el muro de Pedro se había caído, que Pedro decía, ya yo no me voy a levantar. Y Jesús le está diciendo, díganle a Pedro que no es el único que ha fallado. Recuérdenle que yo voy al encuentro. Y qué glorioso que Jesús llega a la playa. ¿Por qué Jesús no escoge al mediodía? ¿Por qué Jesús no escogió en la noche para encontrarse con los discípulos? ¿Por qué el encuentro de Jesús es justamente en el amanecer? ¿O es acaso que en el amanecer es cuando más cantan los gallos? ¿Alguien está aquí? ¿Por qué Jesús escoge ese momento? Porque es el momento donde más los gallos cantan. Y cuando llega Jesús allí, amados, dice que cuando hubieron comido, el versículo 15 dice, Jesús le dijo a Simón Pedro, qué cosa que ahora no le llama Pedro, le dice Simón. Él mismo le había cambiado el nombre. Simón, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Esa fue la primera pregunta. Respondiendo le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis corderos. Y por segunda vez le pregunta lo mismo. Simón y Jonás, ¿me amas? Y le responde lo mismo, Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez dice, Señor, tú lo sabes todo. Escuche, ¿sabes qué se cree? Pero tenía bien marcado en su cabeza el momento en que negó a Jesús. 3 veces negó a Jesús. Y la Biblia dice que el gallo también cantó 3 veces, aunque él primero lo había negado 3. Ahora Jesús llega donde Pedro para restaurarlo, para sanarlo, para borrar toda huella en su vida emocional. ¿Por qué razón? Porque Pedro tiene bien marcado, cada vez que Pedro escucha a un gallo, le está recordando su traición. Y ahora Jesús escoge el amanecer para decirle a Pedro, mire, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y ahí mismo que Pedro le está diciendo, cuando Jesús está diciendo, ¿tú me amas, Pedro? Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Allí se escucha un gallo de fondo. El gallo, ¿verdad? Le falta maíz. Pero es bueno que usted conecte esto. Porque Jesús no hace nada al azar. Y por segunda vez le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí sale el gallo de fondo otra vez. ¿Quién puede ayudarme? Imagínense, yo supongo que había un coro de gallos. ¿Por qué razón? Porque Pedro quiere dejar en la huella de la mente de Pedro que cuando Pedro esté en la calle de Palestina, cuando Pedro esté en Grecia, cuando Pedro esté en Roma predicando y escuche un gallo cantando, lo último que Pedro escuchó del maestro no fue ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué me entregaste? ¿Por qué me fallaste? Lo que escuchó fue Pedro, apacienta mis corderos. ¿Alguien da gloria a Dios por lo que Cristo hizo? Mire, si algo sabe hacer Jesús es borrar toda la evidencia de nuestra culpa. Porque no se olvide que cuando Jesús fue a ser entregado, el único de los discípulos que salió a la defensa fue Pedro.
El único que sacó la espada y le tumbó la oreja a aquel soldado romano, no fue, perdón, un soldado romano, al hijo del sacerdote. En otras palabras, le tumbó la oreja al hijo del presidente del Tribunal Supremo. Imagínense quién lo iba a salvar. Ni la gobernadora lo iba a salvar, ni el indulto de Valle lo iba a salvar. Eso no existía, ellos lo iban a colgar bien colgado. Pero ¿qué hace Jesús cuando pasa eso? Jesús desciende, coge la oreja de aquel hombre y ¿qué hace? ¿Sabe lo que hizo Jesús? Ahora, ¿qué va a hacer aquel hombre? Va a ir al tribunal a decirle, estoy aquí acusando a este hombre que me tumbó esta oreja. ¿Qué oreja? Esta que tengo aquí. ¿Qué fue lo que hizo? Borró toda evidencia. Eso fue lo que Jesús hizo contigo y hizo conmigo. Jesús borró toda evidencia de culpa. No hay nadie que pueda venir a acusarte porque no hay pruebas contra nosotros. Por eso dice la Biblia que tomó todos nuestros pecados y los clavó en la cruz, haciéndolo público. Todos los decretos que habían contra nosotros. Y termino con esta pregunta. ¿Y qué pasa si el muro mío ya colapsó? Pastor, ¿y qué? Si ya todo se vino abajo. Póngase de pie. ¿Y ahora qué voy a hacer? Llegué tarde, pastor. Ya no hay ni grietas. Ya se derrumbó todo. Ya se vino todo abajo. Ya mi muro se destruyó. Mi familia, lo que queda es simplemente una historia que no me gusta hablar de ella. El llamado mío, pastor, se dañó tanto que ya yo no quiero hablar de más llamados, ya yo no quiero servir, ya yo no quiero ministrar, ya no me pueden hablar de promesas porque las promesas nunca llegaron a cumplirse. Yo no sé, amado, cuántas cosas podemos enfrentar. Pero la Biblia dice en el Salmo 71:20, porque tú me has hecho ver mucha calamidad. Pero de nuevo, dice el salmista, pero de nuevo me levantarás. Qué poderosa palabra. Pero de nuevo me levantarás. Mire, dice 1 Corintios 15 que Jesús, como estaba escrito, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y cuando busca la palabra resucitar, dice que viene del griego anastasia, que significa volver de los muertos. Significa volverse a levantar. Así que si la Biblia dice que aunque yo he pasado por muchas caídas, aunque he tenido muchas ruinas en mi vida, dice el salmista, pero de nuevo, yo no sé quién va a decir en esta mañana conmigo, aunque el enemigo trató de empujarme con violencia, Jehová me sostuvo de su mano. Entonces es bueno que tú le digas, ay, que esta mañana, ¿sabes qué? Prepárate porque me vas a ver levantar. En el 2025 me vuelvo a levantar. Oh, aleluya. El enemigo tenía oportunidad, pero el diablo debió haber aprovechado la oportunidad cuando me tenía casi en el piso para acabarme. Pero como no lo pudo hacer, hay un Cristo que resucitó. Y por cuanto Él resucitó, yo puedo declarar que voy a estar de pie y que me levanto otra vez. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces yo creo que necesitamos gente en la iglesia, porque en la iglesia el pastor no puede guiar la iglesia solo. Necesita líderes, necesita gente, pero gente que tenga sus muros sanos. En otras palabras, no hay excusa para las grietas. No necesitamos gente que viva encima de sus grietas. No necesitamos gente ministrando encima de sus grietas. No necesitamos gente cantando, predicando, enseñando encima de sus grietas. Para eso vino Cristo. Cristo vino para borrar evidencia, perdóname, la evidencia de tu pecado y el mío. ¿Alguien dice amén?